Varias noticias han transcurrido durante esta jornada, pero hay algunas que son elementos, toman relevancia no por el hecho, sino por el fondo. A ver, mira, hay una causa en Lautaro. 3 personas detenidas, una serie de procedimientos policiales en comunidades mapuches, se detienen a 3 personas, 2 hombres y una mujer. Un hecho que había ocurrido en febrero que se está investigando. Claro, se está investigando. ¿Y qué es lo que es? Personas que extorsionaban a los agricultores, en este caso a un agricultor, le pedían 5 millones de pesos, si no, le iban a quemar el trigo antes que fuese cosechado. Como una especie de peaje para... Extorsión, chantaje. ¿Ah? Esto, a ver, hace muchos años que hay agricultores que se vienen quejando de esto, pero esta es una causa que ya hay personas detenidas, hay que ver si finalmente que dictamina el tribunal, hay presunción de inocencia, evidentemente, pero por lo menos que hay una hebra a partir de una denuncia precisa, específica, que habla de un fenómeno que existe. ¿Por qué existe? Bueno, porque hace años que hay agricultores que dicen que para cosechar los amenazan para que paguen o en dinero en efectivo o como parte de la cosecha, y de hecho esto ha sido así, que hace años existe un plan que se llama Cosecha Segura, con movilización de policía y hasta de militares, para garantizar, miren, es increíble, cómo nos hemos acostumbrado a algunas cosas. Movilización excepcional de recursos del Estado, en este caso fuerza pública, para que los agricultores puedan cosechar ante la extorsión de la que son víctimas. Así que por lo tanto hay que poner ojo en este caso porque es emblemático, es un ejemplo, es simbólico de algo que ocurre hace ya mucho tiempo en la macrozona sur. Y que había ocurrido, recuerden ustedes, con una persona que también les cobró 15 millones de pesos a cambio de no quemar un bosque, y que lo detuvieron al momento en que iba a cobrarlo en la cabina. Ahí estaba listo en el Banco Security frente a la Plaza Aníbal Pinto en Temuco, estaba cobrando su cheque de 15 millones de pesos. O sea, esperaron que se dé el desarrollo completo. Esto no es nuevo, esto viene desde hace ya algún tiempo. Recuerdo haber escuchado a Mahmoud Alewi en algún minuto que también lo advirtió, pero incluso personas que hoy día están en el oficialismo salieron a cuestionar sobre lo que se denunciaba o lo que se investigaba. Eso por un lado. Hay otros temas que también han sido noticia durante esta jornada. Y uno de ellos es la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia, que ha dicho varias cosas. A ver, detalle, que se requiere una cárcel especial. Una cárcel especial para los líderes del crimen organizado. Sea cual sea, pero crimen organizado. Y además pone como ejemplo el régimen italiano de cárceles con un régimen especial de detención. ¿A qué nos referimos? Con restricciones de libertades, por ejemplo, en régimen de visitas, de asistencia al patio, donde haya mayor aislamiento entre los reclusos. Italiano, digamos. Es que él menciona el caso italiano, y aquí tenemos que darle el crédito al ex director de Gendarmería, Cristian Alvear, que esto lo ha planteado hace mucho tiempo. El ejemplo italiano de cómo las cabezas del crimen organizado, a partir del fenómeno de la mafia en Italia, pero también del narcotráfico, porque dicen, desde las cárceles, los líderes de las organizaciones criminales muchas veces siguen operando, dando instrucciones, siguen siendo los jefes, y por lo tanto hay que imponerle un régimen excepcional para cortar los vínculos con sus redes del exterior, y para que además los jefes del crimen organizado sepan que van a estar sometidos a un régimen penitenciario especial más duro, justamente por ser cabezas del crimen organizado. Lo ha dicho hoy día en su cuenta pública el fiscal nacional, a la cual hay que poner atención cómo esto puede efectivamente traducirse, porque va a requerir obviamente proyectos de ley. Ahora, hay 2 proyectos de cárcel que eventualmente finalmente se van a concesionar, el gobierno las va a licitar y que podrían cumplir con esto. Yo creo que, y esto lo hemos hablado acá, en su minuto lo habló Cristian Alvear, lo hemos conversado más de una vez, más de una oportunidad aquí en la radio, y que dice relación de focalizar la cárcel. Para nadie es un misterio que se ha transformado en un verdadero instituto de delitos. O sea, para poder sobrevivir en la cárcel tienes que transformarte en ser el más fuerte del barrio donde te dejen en la cárcel. O someterte a los más fuertes. O someterse a los más fuertes, pero siempre haya alguien con quien tienes que lidiar, golpear o pelear, o etcétera. Entonces, ¿qué es lo que decía Cristian Alvear? ¿Y qué es lo que dicen los estudios en general? Que vamos a llenar las cárceles, 100.000 detenidos, 150.000 detenidos. Alguien podría decir, sí, estamos en lo correcto, pero el tema no será otro, que tiene que ver cómo logramos de verdad ser exitosos en la reinserción social de quienes llegan a la cárcel.
Y eso, a ver, en la época de Cristian Alvear se trabajó con la data, y lo hemos hablado acá también, con la data que entrega la cárcel. Luego salió el INEH y otras organizaciones a decir que no, porque violaba los derechos humanos, el tema de la información, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿no será mejor o más fácil dentro de la ecuación tener esa data de gendarmería y que se trabaje también correlativamente con los municipios para poder llegar a las familias que son las auténticas redes de apoyo, aquella abuelita, abuelito, mamá, hermano, sobrino, hijo, esposa, etcétera, que se reconviertan? Algo, porque si llevamos años y lo único que pasa es que las cárceles se van llenando y salen de las cárceles y vuelven a caer y Carabineros los detiene 26 veces y las 26 veces y seguramente van a venir 20 más hasta que pase algo que es una cadena perpetua. O sea, lo que pasa es que... Está claro que fracasó el sistema. Sí, el tema de las cárceles tiene varias patas. Por un lado, efectivamente, establecer regímenes más duros a quienes son los líderes de organizaciones criminales, pero al mismo tiempo tiene que haber un espacio para que ese porcentaje de la población carcelaria que tiene posibilidades, bueno, y voluntad, digamos, de reinsertarse, encuentre la herramienta, y para eso se requiere también que personal de gendarmería esté adiestrado para ello y tenga recursos, y pueda tener ese espacio de reinserción o de rehabilitación. O sea, esto también es sistémico, no es simplemente ponerle más grillete. Pero eso requiere una política penitenciaria en perspectivas de trabajos de mediano y largo plazo, con un aspecto que tiene que ser el aislamiento, digamos, de los líderes, en este caso de las bandas criminales, que reproducen en la cárcel la estructura de poder y siguen siendo unos reyesuelos al interior de las prisiones, y por lo tanto eso hay que cortar aquello. Y quienes son, por otro lado, víctimas de esas estructuras de poder, que son los primerizos, etcétera, etcétera, tengan una vía de reinserción, de reeducación, de rehabilitación, incluso de adquisición de determinados oficios para que una vez que salgan, cumplida la pena, puedan laboralmente tener alguna oportunidad. Ahora, sí, tiene mucho de romántico probablemente, y el director de gendarmería que estuvo en su momento, Cristian Alvear, tenía ese romanticismo de lo que él soñaba para hacer, pero claro, de repente se golpea uno contra las puertas cuando ve organizaciones dentro de la misma gendarmería, que son un montón, ya ni recuerdo, 12 más creo que son, organizaciones que frenan cada uno de los desarrollos, que es lo mismo que pasa en otros estamentos públicos. Y aquí viene el tema de fondo. ¿No será que el tema carcelario, el tema de gendarmería, muy en línea con la cuenta pública del fiscal nacional, apunta a que llegó la hora de hacer de verdad un debate sobre una modernización del Estado que, insisto en esto, no es eliminar los papeles, sino que revisar el funcionamiento del Estado en su conjunto? Redistribuir gente donde tendrá que haber, donde se necesita mayor capacidad y eliminar otros. ¿Están dispuestos los empleados públicos a entrar? ¿Está dispuesto algún conglomerado político a dar ese paso y perder puestos de trabajo para los suyos? Bueno, recordemos que algunas instituciones, y en el caso, por ejemplo, de Gendarmería, en algún momento fue un feudo de algunos partidos políticos. ¿Te acuerdas, Néstor? Sí, pues estaban los radicales. El Partido Radical, en una época, tuvo muchísima influencia en el sistema penitenciario, en los cargos. Mira, voy a decir algo que a lo mejor alguien se va a molestar, o varios se van a molestar, sobre todo de poder. Pero no importa. Los masones. Le hablo a los masones. Los masones que nos están escuchando, ¿están dispuestos a perder espacio de poder? ¿O no? Los nombramientos de fiscales, en las regiones, las cortes. ¿Están dispuestos a eso los masones? Porque están calladitos, nunca dicen nada. Que una sociedad de socorros mutuos, ¿vale? Una cofradía como tanta otra, alguna congregaciones religiosas también, los Opus Dei formaban cofradías, los legionarios de Cristo. Los masones saben perfecto porque ellos saben dónde están. Dentro de la PDI, sí. Dentro de Carabineros menos, pero dentro de la PDI, Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, a ellos les estoy hablando, a esos masones. En las redes de... La Universidad de Concepción, históricamente también. Es que es en las redes universitarias, en las redes de puestos de trabajo que de repente son, dicen técnicos, pero están ahí. El otro día escuchaba al presidente y uno diría, ojalá fuese así, porque Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y ahora Gabriel Boric señalan de alta dirección pública. Por favor, todos sabemos cómo funciona la alta dirección pública, pero nos ponemos la venda. Entonces, claro, los partidos políticos y los masones, que son mucho más transversales, ¿están dispuestos a perder poder?
A ver. Bueno, ¿cuántos auditores han perdido sus puestos de trabajo por no ser masones? Sí, eso pasa también. O por no haber sido militantes de un partido también. O no haber sido militante de un partido. O no haber sido parte de una trenza con vínculos sociales, por compañeros de colegio, de sacristía, de iglesia, y también eso se da. Claro. Sociedad de socorros mutuos. Ahora, no todo está perdido. Es muy interesante lo que ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia con dos cosas. Esto de las cárceles, pero ¿sabes qué? Ángel Valencia, siempre uno mira lo malo, pero también hay que subrayar cosas positivas que han ocurrido en el último tiempo. Ángel Valencia nos ha demostrado que con órdenes ejecutivas se pueden hacer cosas. Y es bien interesante porque yo creo que hay que dejar justamente y mirar, digamos, los pasos que va dando Ángel Valencia, porque si a través de órdenes administrativas, lo que ha demostrado hasta ahora, en el corto tiempo que lleva Ángel Valencia, es que Jorge Abod efectivamente pudo hacer mucho y no hizo nada. Claro, o sea, en tan poco ha demostrado hecho, que el fiscal nacional tiene herramientas. Y yo voy a decir dos cosas. Criterio Valencia. Este es el criterio. Los tribunales de garantía decidirán. Él no está, porque recuerde usted que la Fiscalía puede pedir y el Tribunal de Garantía decidir. Puede apelar a la Corte de Apelaciones y ratificará. Pero hay un dato importantísimo. Todos sabían dentro del Ministerio Público desde hace mucho tiempo que hay sistemas que se habían comprado que no estaban funcionando. Ángel Valencia decidió abrir una investigación penal y eso podría complicar al entorno de Jorge Abod, si no al mismo Jorge Abod. ¿Tendrá costos para Valencia? Claramente pueden tener costos, porque en la vuelta a la esquina alguna asociación empiece a frenarlo, y por eso también hay que estar atento, como también hay que estar atento en el control de que el fiscal cumpla, digamos, dentro de lo que se establece como marco regulatorio su función. Y para eso los gremios también son importantes dentro de, pero yo creo que él corrió dos cosas. La primera, la investigación penal, que es lo último que se ha informado, y el criterio de Valencia demostraron que hay decisiones ejecutivas que pueden ser trascendentales. Imagínese si el director del Servicio de Impuestos Internos hiciera lo mismo, si la directora de aduana hiciera lo mismo, si el Ministerio del Interior hiciera lo mismo con algunas decisiones ejecutivas que no necesitan proyectos de ley. ¿Cómo se acelerarían las cosas, no? Análisis sin compromisos. Opinión independiente.